Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias por estar hoy acá. Rezan hoy por el encuentro y sus asistentes: Carmelo de Santa Teresita de Seiza, Hermanas de la Caridad San Francisco Todos Unidos, Hermanas de la Caridad de Escobar, Fraternidad Santa María del Encuentro, Red de Oración Bariloche, Carmelo Seglar de Bellavista, Grupo de Oración de la Parroquia de Nordelta y particulares. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Cuando hicimos nuestro segundo tiempo, se nos presentó la maravillosa oportunidad de pasar de comprometidos a transformados. Habrán escuchado esto una y mil veces, pero qué frase. Para transitar ese camino contamos con muchísimas herramientas. La primera de ellas, por supuesto, el Espíritu Santo, que Jesús nos dejó, pero en estos encuentros nos vamos a focalizar en dos elementos, que es la pertenencia a la comunidad y estos encuentros de profundización. En la comunidad, donde cada uno de nosotros es muy importante, en esto que estamos haciendo hoy, que es profundizar nuestra vida en fe, tratando de centrar nuestra vida en Cristo. Esto puede ser o sonar muy ambicioso, pero nosotros confiamos en Jesús. Como dijimos en el retiro, para Dios todo es posible. Por eso, durante el año pasado, los encuentros de profundización tuvieron como punto focal la propuesta de llevar una vida centrada en Cristo, una vida cristocéntrica. Para este año y el que viene, el objetivo es abordar las disciplinas que desarrolla Henry Nouwen en su libro Encontrar en él la vida. Este libro de Nouwen parte del Evangelio de Mateo 6, 25, 34, que voy a leer. Por eso yo les digo: no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, en toda su gloria, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Qué poca fe tienen. No anden tan preocupados ni digan: tendremos alimentos, o qué beberemos, o tendremos ropa para vestirnos. Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. A partir de este texto, Nouwen intenta responder cómo buscar primero el reino y su justicia, como leemos en Mateo, y desarrolla para eso dos disciplinas: la disciplina en soledad y la disciplina en comunidad.
El sentido de estas disciplinas es centrar nuestra vida en el reino, en Cristo y por medio de Él en el Padre. Resonaron en el retiro las palabras de Jesús: no anden preocupados, ya sabe su Padre que necesitan todo eso otro, antes bien fíjense sus corazones en el reino y lo demás vendrá por añadidura. Por eso la soledad. En nuestro primer encuentro, el abad Jorge Morán nos compartió el significado de soledad, que no es estar solo con uno mismo, sino solo pero con Dios. Por eso el abad nos decía que él no estaba solo nunca. A pesar de hablar con otros pocas veces y estar mucho tiempo en su celda, nunca estaba solo. Siempre estaba con y en presencia de Dios. Y qué importante es ese espacio para volver a sentirnos hijos, hijos muy amados, especiales, reconstruir nuestro primer vínculo, aquel que une parte nuestra, salta de felicidad cuando lo encuentra. Encontrar eso, ese que encuentra la perla o el tesoro y vende todo para poder poseerlo. Luego de meditar sobre la soledad en nuestro primer encuentro, en este segundo encuentro vamos a reflexionar sobre la oración. La soledad es el espacio interior para el encuentro y la oración es el encuentro con nuestro Padre, una relación personal, un encuentro de amor filial con el Padre. Camino de ida y vuelta, verdadera relación. Como dice San Agustín, Dios tiene sed, que el hombre tenga sed de Dios. Vendrán luego en otros encuentros, encuentros sobre palabra y Eucaristía. La palabra como anclaje para la soledad y la oración, la palabra como semilla que crece y transforma nuestros corazones. Y finalmente, la Sagrada Eucaristía corona el primer año de disciplina de soledad. La soledad y la oración con Jesús vivo y resucitado. Al finalizar este año, le damos paso a la disciplina de comunidad. El Señor nos pensó desde la eternidad y para la eternidad, y nos pensó con otros. Les presento al Padre José María Recondo. José María es sacerdote diocesano y doctor en Teología Espiritual. Ha sido párroco y rector del Seminario de la Diócesis de Morón, presidente de la Organización de Seminarios de Argentina y vicepresidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos. Ha sido también rector del Colegio Sacerdotal Argentino y de la Iglesia Argentina en Roma. José María. Muchas gracias. La verdad que es una alegría estar aquí. Me encanta el tema. Yo esto, en realidad, hace muchos años que rezo, ¿no? Los términos rezar y orar van a ser sinónimos, ¿no? Digo, para algunos preguntan, ¿hay alguna diferencia? Se puede hacer alguna diferencia, pero van a ser sinónimos, ¿no? Pero quizá orar tiene que ver más con algo más interior, meditativo, contemplativo. Rezar abarca más formas, ¿no? de la oración, pero... Yo tengo 67 años, 67, y voy a cumplir 45 años de cura, ¿no? Y en realidad desde que era seminarista, cuando era seminarista empecé a ayudar a otros a aprender a orar, ¿no? Así que hace mucho que hago esto y me gusta mucho hacerlo y creo profundamente en la posibilidad de aprender a orar y de perseverar en la oración, ¿no? No es tan fácil presentar el tema en tan poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de abordarlo primero señalando por qué orar, luego cuáles son las dificultades que suelen presentarse para que uno no termine de perseverar, y después ver cuáles son las condiciones para poder orar y señalar muy sintéticamente el cómo, dejarles algunos recursos para que ustedes puedan abordar esto con la intención de perseverar, ¿no? Así que eso va a ser un poquito el esquema. Siempre cuando trato este tema me viene
una frase de un libro de Bernanos, de Georges Bernanos, de una obrita teatral que él tiene, preciosa, que se llama Diálogos de Carmelitas, ambientada en medio de la Revolución Francesa, en un convento de carmelitas. Y la priora tiene esta frase, ¿no? En un momento dado se pregunta a sí misma: ¿no es una contradicción muy extraña que los hombres crean en Dios y al mismo tiempo recen tan poco y tan mal? Yo esto lo retomo y digo, ¿no es una contradicción muy extraña que nosotros digamos que amamos a Dios sobre todas las cosas y después no busquemos encontrarnos con Él? Raro, ¿no? Pero es verdad que no es tan fácil hacerlo, y esto es de alguna manera lo que termina desalentándonos, ¿no? Pero creo que es muy importante tener presente que para vivir como hombres de fe es necesario orar, ¿no? No solo hacer oraciones de petición, sino profundizar en una forma de oración que nos permita cultivar la relación con Dios, ¿no? Porque la fe cristiana no consiste simplemente en afirmar que Dios existe. No somos creyentes porque afirmamos que Dios existe, sino porque tenemos relación con Él, sino porque además tenemos relación con Él, ¿no? Y eso lleva a que no solo sepamos sobre Dios, sino que podamos conocerlo. Son dos verbos que a veces se toman como sinónimos y no dicen lo mismo, ¿no? Saber y conocer, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿saben quién fue Mahatma Gandhi? Todos me van a decir que sí, ¿no? Y yo les preguntara, ¿y lo conocieron? Todos me van a decir que no. Porque en realidad el conocimiento implica encuentro, relación, intercambio de intimidad, ¿no? Cuando uno dice, no, pero fulano, me hablan de fulano y dicen, no, pero fulano yo lo conozco, ¿no? Como diciendo, yo puedo hablar de él, que yo tengo relación con él, ojo, no solo escuché hablar sobre él, no, yo lo conozco. Es en este sentido que la oración nos permite establecer la relación con Dios, ¿no? Una relación en la que lo conozcamos. Fíjense, en un pasaje del Evangelio Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo, cuando Felipe le hace una pregunta, ¿no? Y dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Justamente, ¿no? En esta línea. Más de una vez yo me pregunto, y esa pregunta no podría hacérnosla a nosotros, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen, ¿no? Pero para tener conocimiento, ya digo, hay que haber profundizado en la relación, ¿no? Si no, una gran paradoja es que nosotros, habiendo sido invitados por Jesús a ser sus amigos, terminemos viviendo siempre como siervos, ¿no? Yo no los llamo siervos, los llamo amigos, ¿no? Porque les he dado a conocer las cosas de mi Padre. Es decir, con ustedes he compartido la intimidad, ¿no? Me he dado a conocer, ha habido relación, ¿no? Eso le dice a los apóstoles, ¿no? Y a eso somos invitados, ¿no? Si no, ya digo, corremos el riesgo a vivir más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, ¿no? Y por tanto, sin trato con Jesús, no hay vida evangélica. Uno podrá quizá tener una vida correcta, incluso virtuosa, pero no evangélica. Sin relación, sin trato con Él, no hay vida evangélica.
Aquí que Santa Teresa definiera la oración, ¿no? Dice, la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Preciosa definición, ¿no? No es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esa es la oración, ¿no? ¿Qué dificultades solemos encontrar? Seguramente yo esto lo saco de innumerables talleres de oración que yo fui haciendo a lo largo de los años, y siempre los inicio con un rápido sondeo, en el que yo doy una hojita, incluso el papel es reducido como para que nadie se pueda extender, ¿no? Con 3 preguntas que son, bueno, ¿cuál es tu experiencia previa en la oración con la palabra de Dios? ¿Qué dificultades encontraste y qué venís a buscar al taller, ¿no? Y en las dificultades siempre aparecen prácticamente las mismas. Difícilmente alguien sorprenda, digamos, ¿no?, con las respuestas. Y estas 2 o 3 siempre aparecen, ¿no? Primero es la falta de tiempo, y lo que pasa es que, claro, mi vida no encuentro el momento, ¿no? La segunda es las distracciones, me cuesta concentrarme, me distraigo mucho, ¿no? La tercera es, y muchas veces no siento nada, ¿no? Estoy ahí, parece que estuviera solo, ¿no? Justamente, no, sin una presencia, ¿no? Respondo inicialmente solo a la dificultad del tiempo, después las otras las abordo a medida que vaya avanzando. A mí me gusta aclarar siempre que tiempo para orar no hay. Tiempo para orar no van a encontrar. Si ustedes esperan a encontrar el momento para hacer oración, nunca van a rezar, nunca. El tiempo para la oración hay que conquistarlo. Acá hay que cambiar el verbo. No, insisto, tiempo para rezar no hay y no lo van a encontrar. Hay que conquistarlo. Piensen ustedes, hagan memoria, ¿no?, de los momentos en los que en los evangelios se hace referencia a Jesús en oración, ¿no? ¿En qué momento lo hacía? Y prácticamente siempre es o de madrugada o al anochecer, ¿no? Es decir, conquistaba los tiempos, no los tenía. No era que él tenía una campana que le sonaba a las 6 de la tarde y decía, bueno, muchachos, vengan, saquen a la gente, vamos a rezar. No. Jesús tenía las mismas dificultades que nosotros, pero conquistaba los tiempos para orar, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Si uno no descubre esto, nunca va a tener oración. ¿Sí? Y yo recuerdo en este sentido, en una oportunidad, yo era jovencito, tenía poquito tiempo ordenado y fui a hacer un retiro a La Trapa, y hablando con el hospedero, el monje hospedero que pasó por ahí, por donde yo estaba en la hospedería, y nos quedamos charlando, y me dijo, mirá, yo acá hace años que soy hospedero y he visto pasar muchos curas, ¿no? Y yo los dividiría en aquellos que ganaron el combate de la oración y los que lo perdieron, ¿no? A mí me llamó la atención que lo pusieran en esos términos, ¿no?, un poco bélicos, digamos, ¿no? Pero después me di cuenta que era absolutamente así, ¿no? Porque yo tuve que dar pelea, tengo que dar pelea, ¿no? Y a veces la pelea se resuelve en un instante, en décimas de segundo, en las que uno tiene que elegir entre algo que le cuesta y algo que tiene ganas de hacer. Cuando digo algo que le cuesta es ponerse en oración.
Y algo que tiene ganas de hacer, que decir, bueno, ahora están jugando el partido, yo llego, estoy cansado, me merezco, ¿no? Un rato de relax entonces me voy a las redes sociales o a navegar en internet o a ver no sé qué cosa en Netflix, ¿no? Es decir, muchas veces pasa por ya digo, es un momento de decisión entre algo que en ese momento me cuesta y algo que en ese momento me atrae, ¿no? Y la elección es por fe. Después me voy a quedar mucho más contento, por supuesto, ¿no? Es como lo que verifica San Ignacio, ¿no? En las reglas de discernimiento, él juzga justamente, ¿no? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en que lo que es de Dios te deja después un fruto de paz, ¿no? De serenidad, y en cambio lo que no es de Dios te deja vacío, ¿no? Él, cuando está accidentado, es decir, está en convalecencia después que lo han herido en batalla y le traen libros de vida de santos y libros de caballería, ¿no? Novelas, digamos, serían, ¿no? Y todo lo leía con entusiasmo, pero empezó a descubrir que cuando terminaba las novelas no le quedaba nada, y cuando terminaba los libros de santos él experimentaba una paz, una profundidad de gozo, y entonces empieza a discernir desde ahí, digamos, ¿no? Cuándo son cosas que vienen de Dios y cuándo no necesariamente contrarias, pero que, bueno, que nos dispersan sin mayor fruto, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso suele ser así. Y a ustedes les ocurrirá también con, por ejemplo, cuando vienen a la misa el domingo, supongo que se van contentos de haber venido, pero no sé si ese contento lo tenían antes de venir. Seguramente decían, uy, ahora, y esta mañana, con este frío, a 9 de la mañana, estar acá a 9 de la mañana, yo seguiría durmiendo, ¿no? Supe que ganaron los Pumas, la verdad que me quedaría viendo el partido, ¿no? Entonces digo, no es lo mismo, ya digo, y en ese momento ustedes decidieron, yo quiero decir que decidieron bien, ¿no? No porque yo estoy aquí, sino porque estoy seguro que si esto va a ser para ustedes algo de progreso en la relación con Dios, se van a ir muy contentos, ¿no? Pero ya digo, esa pelea hay que darla, ¿no? Esa pelea hay que darla. Yo, haciendo un taller con jóvenes, hace poco, este año, en otra diócesis, en las evaluaciones, alguno me escribía para mi sorpresa, me decía, yo te agradezco que nos hayas presentado la oración con todos sus grises, sin ningún tipo de fantasía idealizadora, digamos, ¿no? Y me agregaba una cosa que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Por ahí no nos toca tanto a nuestra generación, sino a los que siguen, ¿no? Como papás, ¿no? Él me decía, hoy no es fácil encontrar a alguien que te diga esto sí, esto no. Terrible, ¿no? Pero sabemos que ocurre, ¿no? Hoy no es fácil encontrar a alguien que te diga esto sí, esto no. Y bueno, yo le decía, mirá, si ustedes quieren esto, tendrán que pelearla, ¿no? Tendrán que conquistar. Este es el punto de partida, es conquistar los tiempos por amor, ¿no? Y por fe y por amor. Y fíjense lo que decía Juan Pablo II en Argentina, a los laicos de Argentina, cuando vino, hizo el viaje apostólico y estuvo en distintos lugares del país, y en cada una de esas celebraciones normalmente se dedicaba a un tema distinto. Cuando estuvo en Viedma, habló a los laicos, sobre todo a los agentes de pastoral, y les dijo así: sean hombres y mujeres de oración. El Evangelio recuerda la necesidad de orar perseverantemente y sin desfallecer jamás. Dediquen, por tanto, todos los días algún tiempo de su jornada a conversar con Dios,
como prueba sincera de que lo aman, pues el amor siempre busca la cercanía del ser amado. Por eso la oración debe ir delante de todo. Quien no lo entienda, quien no lo practique, no puede excusarse en la falta de tiempo. Lo que le falta es amor. Contundente, ¿no? Crosa la mandíbula, digamos. Y es real que quizá el primer signo de que amamos es estar dispuestos a darle tiempo al otro, ¿no? ¿Quién puede decir que ama y que no tiene tiempo para el otro, ¿no? Y creo que hay que aprender a amar, también a amar. Hay que aprender a orar. A veces damos por supuesto de que eso ya se sabe y que el único problema que tenemos es la voluntad, ¿no? El único problema es, en el fondo, la culpable de que no perseveremos es la voluntad, ¿no? Que no es suficientemente firme. Y yo no quiero quitarle responsabilidad a la voluntad, porque también la tiene, pero me parece que a veces mayor es la responsabilidad que tiene no la voluntad, sino la falta de conocimientos que nosotros tenemos para emprender el camino adecuado, ¿no? O sea, si uno sale por su cuenta, ¿no?, a hacer senderismo, a trekking, y quiere subir un cerro sin haber preguntado nada, ni dónde están las picadas, es muy probable que termine en algún momento en un lugar en donde no sabe cómo seguir avanzando, ¿no? En la espesura del bosque o en lugares donde ya no se puede seguir ascendiendo, ¿no? Y termine desalentado, como diciendo, no, esto no es posible. No es que no es posible, es que por el camino que vos tomaste nadie hubiera podido, no es un problema, pero hay senderos, y han dejado las marcas, y nosotros tenemos por lo menos 20 siglos, por lo menos porque podemos ir al Antiguo Testamento también a recoger marcas, ¿no? Pero 20 siglos de patrimonio espiritual, riquísimo patrimonio espiritual en la Iglesia, en donde nos han dejado las marcas, muchos maestros en la oración nos han dejado las marcas para saber por dónde ir, ¿no? Y tristemente uno ve que hay muchos cristianos que, animados por el deseo de vida espiritual, terminan buscando fuera lo que tienen en casa, ¿no? Y van a experiencias más exóticas, digamos, de otras culturas, en busca de aquello que tenemos en casa, ¿no? ¿Qué es orar? Es un encuentro, empecemos por ahí, ¿no? Ante todo es un encuentro con Dios. Eso es lo que buscamos cuando decimos que queremos orar, ¿no? Y a mí me gusta mucho una definición que ofrece San Carlos de Foucault, canonizado hace poquito, hace pocos años, ¿no?, por el Papa Francisco, que él dice así: orar es pensar en Dios amándolo. Un joven de un taller, una vez, los talleres los hago
a través de diversos encuentros sucesivos, semanales, ¿no? Y con el compromiso de conquistar los tiempos para la oración durante todos los días, ¿no? Entonces, cuando retomamos a la semana siguiente, arrancamos, yo los escucho, digo, a ver, cuéntenme cómo anduvo la cosa, ¿no? Y fue gracioso, en una oportunidad un joven que me dijo, bueno, como vos dijiste, me ayudó mucho la definición que vos diste, ¿no?, de San Carlos de Foucault, de escuchar a Dios amándolo. Yo dije, mira, yo la verdad que esa no era, pero es muy buena, ¿no? No sé si no es mejor incluso, ¿no? Y no sé si no la mejoraste, y me quedó. También se podría decir escuchar a Dios amándolo. Y fíjense, en esta definición entran en juego contemporáneamente las dos facultades principales que nosotros tenemos a nivel espiritual, que son la inteligencia y el corazón, ¿no? Es decir, tiene que confluir el conocimiento y el amor contemporáneamente en Dios, solo en Dios, solo en Dios. Es decir, que San Juan de la Cruz lo dice muy bien, ¿no? También. Dice, la oración es la atención amorosa puesta en Dios. También una definición preciosa. Atención amorosa, o sea, justamente, el conocimiento y el amor al mismo tiempo en Él, ¿no? Solo en Dios, ¿no? Eso es lo que buscamos. No me extiendo más en esto porque no es tanto el tiempo y hay que ver que esta experiencia de concentrar nuestra oración y nuestro afecto, nuestra atención y nuestro afecto solo en Dios, es una experiencia de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que no la vamos a lograr, a veces uno la quiere lograr a través de los sentidos, es decir, que tenga necesariamente una resonancia sensible, ¿no? Voy a la objeción y a veces yo busco y no siento nada. Puede ser. No significa que no pase nada, que yo no sienta nada. Yo supongo que ahora ustedes todos tienen un celular en el bolsillo y espero que todos lo tengan en modo silencio o apagado. Si lo tienen en modo silencio, no sería raro que les hubieran entrado algunos mensajes. Ustedes no lo sintieron, ¿no? O sea, no hubo notificaciones sensibles de que les estaban entrando mensajes, pero mensajes les entraron, ¿no? ¿Está claro a dónde voy? No es lo mismo no sentir que algo ocurre con que eso ocurra o no. No es sinónimo de que eso no ocurre, ¿no? Y Dios muchas veces trabaja en el corazón y deja huella, aun cuando quizá no tengamos experiencia sensible de que eso está ocurriendo. Nunca, cuando uno se pone en oración, nunca puede decir que no pasó nada, si realmente uno buscó, ¿no? Y uno puso los medios de los que disponía para que ese encuentro se diera, ¿no? Por eso digo, es una experiencia de fe, que uno tiene que aceptar que sea en la fe. Recordemos por un momento los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos, ¿no? Los primeros encuentros que Él tiene con sus discípulos, en los que los discípulos tienen muchas dificultades en reconocerlo presente, ¿no? Primero las mujeres en el sepulcro, después los discípulos de Emaús, después los apóstoles en el cenáculo, después los mismos apóstoles en la orilla del lago de Tiberíades.
Dice, ¿qué pasaba que no lo reconocían? ¿No? Es que justamente el encuentro con Jesús resucitado no se da a través de los sentidos, sino a través de la fe. Y la fe viene de la escucha, nos dice San Pablo. La fe entra, el encuentro con Jesús y el conocimiento, el reconocimiento de Jesús resucitado no entra por los ojos, sino por el oído. Si ustedes se fijan, todas esas escenas que yo acabo de mencionar, es cuando resuena la palabra de Jesús en sus corazones, no es algo físico. Cuando resuena, cuando abren el corazón a la palabra de Jesús, ahí hay algo que empiezan a advertir que Él está presente, ¿no? ¿No ardía acaso nuestro corazón, dicen los discípulos de Emaús, cuando Él nos hablaba y venía junto a nosotros en el camino? ¿No? Ahí empiezan a decir, claro, ¿no? Entonces uno tiene que estar dispuesto a aceptar que la experiencia de oración se dé en el plano de la fe y no necesariamente, porque a veces puede tener resonancias sensibles, ¿no? Y no a nivel de la sensibilidad. Y uno muchas veces ve frustradas sus expectativas porque uno espera que deje huella sensible la presencia del Señor o el paso del Señor, y cuando eso no ocurre dice, no pasó nada. No identifiques una cosa con la otra. ¿Soy claro en esto? Ok, esto es clave, porque muchas de las desilusiones, o sea, si uno quiere cuando el Señor regala una consolación sensible, bendito sea Dios, démosle gracias, porque eso es como una caricia para el alma, ¿no? Y eso nos hace bien. Pero cuando eso no se da, uno tiene que estar dispuesto a perseverar en la fe, ¿no? En medio de la noche, digamos, ¿no? Entonces, y quien no sepa convivir con la noche no podrá perseverar en la fe, no solo en la oración. Porque cuando tenga una crisis dirá, yo estoy solo, ¿no? Dios no me escucha, Dios me abandona, y de ninguna manera es así. Pero uno tiene que poder percibir su presencia desde la fe, ¿no? Si todo se reduce a la sensibilidad, va a ser muy difícil la relación con Dios, ¿no? Porque nadie, ni los místicos en la historia de la Iglesia tuvieron siempre ese impacto sensible en sus vidas. Al contrario, todos los místicos nos hablan, Santa Teresa habla de 20 años de aridez que ella atravesó, pero fue fiel y finalmente después tuvo todas esas experiencias que nos narra en sus libros, ¿no? Pero entonces uno tiene que aceptar que la relación con Dios si se da por la fe, se da siempre en semioscuridad. Ustedes los veo, ¿no? Pobre, yo tengo el beneficio acá de que estoy más calentito, pero el sol no me mortifica, a ustedes sí. El sol no lo podemos mirar sino entrecerrando los ojos, ¿no? En semioscuridad. Es demasiada la luz, ¿no? Bueno, eso es la fe, ¿no? Es decir, a Dios no podemos mirarlo sino en semioscuridad, ¿no? Entonces es natural que eso sea así, no es un problema mío, no es que me falta fe y por eso lo siento menos, no. Lo propio, ya digo, de Dios es que, por eso, naturalmente, su palabra viene por el oído, ¿no? Su presencia entra por el oído. Y justamente la maduración espiritual del cristiano en su relación con Dios suele seguir un proceso similar al del progreso que tienen nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Piensen en la vida matrimonial o en la vida de amistad, ¿no? Es decir, lo normal es que se pase del fervor inicial a un lento y casi imperceptible madurar en la intimidad, ¿no? En la relación de intimidad.
lejos de la efervescencia de los comienzos, lleva en cambio la marca de la hondura, ¿no? Así es como maduran las relaciones, ¿no? Con Dios también, ¿no? Entonces, puede haber uno tenido experiencias más fervorosas a nivel sensible, démosle gracias. Pero no es eso lo que da la estatura de mi relación, no es la medida de la calidad de mi relación con Dios, ¿no? Yo diría, eso es, normalmente Dios se sirve de eso para atraernos, pero después la relación madura en la hondura de la intimidad, ¿no? Y muchas veces en la oscuridad. Y aclaro esto, ya digo, porque si uno no lo tiene presente, no va a perseverar en la oración. E incluso, para peor, va a decir, el problema es mío, yo no soy capaz. No, ese problema lo tenemos todos, ¿no? Y no es un problema, en realidad. Es algo que es necesario aceptar. Justamente, aquí el tema está en aprender las reglas de juego, ¿no? Uno quiere jugar a otra cosa y por eso digo, la oración se aprende, ¿no? Hay que aprender las reglas de juego de la oración, ¿no? En orden a saber de qué manera se comporta Dios, ¿no? Y la noche, en realidad, es una pedagogía de la que Dios se sirve para hacernos madurar en el amor gratuito, ¿no? Para que vayamos por Él y no por la gratificación sensible que experimentamos haciendo eso, ¿no? Que es la oración. Y muchas veces cuando nosotros nos empecinamos en querer sentir, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si estamos buscando a Dios o estamos buscando eso que me gusta tanto, ¿no? Que es esa experiencia de gratificación. O sea, si estamos de verdad buscando a Dios o nos estamos buscando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso Dios muchas veces nos muestra el dulce y a veces nos da el dulce y de pronto lo oculta, ¿no? A ver si nosotros vamos a la oración mirándole las manos, como hacen los chicos, ¿bien? Cuando saben que fulano llega con algo rico y no te miran la cara, miran a ver qué traes, ¿no? Bueno, así somos muchas veces. Vamos buscando lo que traen sus manos o vamos a la oración buscando su rostro, ¿no? Mirando su rostro. Y es una experiencia, la oración además es una gracia a la que hay que disponerse. Las dos cosas son fundamentales, ¿no? No perder de vista que es una gracia y no perder de vista que eso no basta si no nos disponemos, ¿no? Que es una gracia significa que, yo digo, es la garantía de que podemos orar, ¿no? ¿Cuál? Y que el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones, no es algo solo nuestro. Es un problema cuando, otra vez, ¿no? Cuando nosotros creemos que la oración se va a resolver en la medida que aprendamos una técnica. No, eso no es cristiano. Eso pertenece a, digamos, a otras culturas o espiritualidades, normalmente las espiritualidades orientales no cristianas, apuestan todo a la técnica. En el cristianismo siempre la técnica es algo secundario. Ustedes recorran la historia de la espiritualidad cristiana, siempre la técnica es algo secundario frente a, ¿qué es lo primario? Que Dios actúa. Que Dios actúa. Y eso es lo que me da esperanza a mí cuando voy un rato, me quiero poner a orar. Que Dios va a actuar. No que soy un fenómeno a través de la técnica que aprendí. ¿No? Eso, pues Dios se saltea eso ¿Y saben por qué es siempre secundaria la técnica en el cristianismo, a diferencia de las religiones orientales no cristianas? Porque para nosotros Dios es personal, cosa que no ocurre
en las religiones orientales no cristianas. Dios no es persona. Entonces, en la medida en que yo creo que es alguien con quien me puedo relacionar, puedo confiar en que Él va a actuar. Voy al encuentro de alguien, ¿no? Que me prometió además asistirme si yo lo busco. Dice así Jesús: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Ok, maravilloso. Saber que si nosotros lo pedimos, se nos dará el Espíritu, que después obrará como se le ocurra, ¿no? Es decir, uno tiene que saber aceptar la oración que Dios quiera darnos, pero contar con esa certeza, ¿no? Este es el punto de partida para nosotros, ¿no? La confianza en la acción de Dios, pero es necesario disponerse, dejarlo obrar, justamente, ¿no? La medida en que nosotros no nos disponemos, no es que Él no actúa, es que muchas veces no le permitimos obrar, ¿no? Si no nos disponemos adecuadamente, ¿no? Y para eso yo diría hay dos cosas fundamentales en esta disposición que tenemos que saber ofrecer, que son el silencio, por un lado, y la fe, por otro. Es decir, tienen que conjugarse, ¿no? El silencio, hacer silencio en el corazón y abrirnos por la fe, como lo hicieron los primeros discípulos, a su presencia, ¿no? Queda muy poquito ya. ¿Qué quiero decir con el silencio? Implica no solo buscar un lugar silencioso, sino ser capaces, bueno, ustedes trabajaron en el tema de la soledad, lo cual es muy útil en este sentido, ¿no? Es decir, el ser capaces de abrirnos a una escucha creyente. Este es el punto, ¿no? O sea, en realidad para nosotros el silencio no es un fin en sí mismo, sino que es lo que posibilita la escucha. Ese es el punto. Para eso hacemos silencio. O sea, a veces hay quien trata de orar y se pone en silencio y ahí se queda y dice no pasa nada, ¿ves? Pero es que no, el silencio no era el término, ¿no? El silencio era condición para abrirnos a la escucha, y por eso entra en juego después la palabra de Dios, para nosotros los cristianos, ¿no? Como elemento esencial a nuestra oración, porque es justamente la palabra de Dios la que me va a permitir seguir en silencio. Es decir, cuando uno escucha a alguien, ¿no? Si ustedes se encuentran con un amigo en el microcentro porteño, digamos, o en un lugar en un shopping, es decir, donde hay mucho barullo y se ponen a conversar, si de verdad escuchan al otro, nada los va a distraer, curiosamente, ¿no? Con tanto ruido, nada los va a distraer. Lo que los preserva de todas esas distracciones es la escucha, ¿no? La atención amorosa puesta en otro, ¿no? Entonces, ya digo, el silencio no es un fin en sí mismo, el silencio es lo que nos favorece, nos posibilita la escucha de la palabra, ¿no? Para eso hacemos silencio, ¿no? Para abrirnos a la palabra. Y en la medida en que nos quedamos, ¿no?, rumiando la palabra, eso nos posibilita preservar el silencio en el corazón, ¿no? Y seguir atentos al que nos habla. Esto muy sintéticamente, pero ya digo, es una escucha creyente, ¿no? Para esto también es necesario
predisponerse en la fe, cuando uno se pone en oración, es necesario que se abra previamente. A mí me gusta poner esta imagen, ¿no? Todos hemos seguramente hecho alguna vez un campamento y hemos estado sentados en torno a una fogata, ¿no? A medida que avanza el tiempo y uno ve que las llamas decrecen hasta casi desaparecer y quedan las brasas, ¿no? Y los rostros que eran antes iluminados por las llamas empiezan a desaparecer, ¿no?, de nuestra vista. Pero si uno remueve un poco, alguien remueve las brasas y reaviva el fuego y reaparecen las llamas, otra vez uno puede contemplar lo que tiene en torno a sí, ¿no? Iluminado por ese fuego. Bueno, un poco eso es lo que hay que hacer en la fe, ¿no? No solo al iniciar la oración, yo digo, también cuando uno, antes de iniciar la misa, por ejemplo, ¿no? Porque también en eso, si uno no reaviva la fe, si uno no atiza un poco el fuego del corazón, ¿no?, planteándose, ¿qué vengo a hacer yo acá?, ¿no? ¿Con quién voy a estar?, ¿no? Si uno no se hace esas preguntas, es probable que por ahí uno desemboque en la homilía y todavía ni se dio cuenta dónde estaba, ¿no? Y cuando, bueno, como en la homilía hay alguien que te interpela por ahí, pero por ahí si yo te pregunto, ¿y qué dijo el Salmo? ¿Cuál fue la primera lectura? No, ni idea, no, porque todavía no entré yo. O sea, es necesario, la fe no es algo que surge espontáneamente, sino que hay que también cultivarla en el corazón y de manera actual frente a determinadas situaciones que requieren una mirada creyente, como es concretamente lo de la oración, ¿no? Uno tiene que, en el momento de iniciar la oración, plantearse esto, ¿no? ¿Qué vengo a hacer? ¿Con quién voy a estar? Y hacer presente en la memoria de la fe que aquel que uno busca es alguien que aseguró su presencia, que nos ama, que nos mira y que nos habla, ¿no? Bien, recién ahí yo abro la Biblia para escuchar su palabra. Si en cambio yo llego a un rato de oración, abro, leo, para. Lo más probable es que, o sea, yo estoy salteando muchos pasos que son los que me permitirían justamente abrirme a una escucha creyente del otro, porque si yo lo hago así, a las apuradas, primero que no hay otro, todavía no hay otro, pues yo estoy frente a un libro y yo lo que trato es reflexionar un texto, no de entrar en un encuentro de oración. A veces identificamos demasiado fácilmente reflexionar con orar, ¿no? Son dos cosas muy distintas, ¿no? A veces la oración supone reflexión, como un paso, no es, pero fíjense, la reflexión es algo inmanente, digamos, nace en mí, se desarrolla en mí y termina en mí. Como toda meditación, soy yo quien la genera, se desarrolla en mí y termina en mí. La oración, orar, significa salir de mí. Es un encuentro con otro, ¿no? Es otra actividad. No es, puede ser que en este ida y vuelta esto me lleve a reflexionar. Puede ser. Hay una instancia meditativa que puede estar, puede no estar, pero puede estar, ¿no? Pero ya digo, si yo llego, abro la Biblia y leo y reflexiono sobre el libro, bueno, bien, es algo bueno. Yo reflexioné sobre un texto
Pero si ustedes se fijan, yo decía, tienen que estar presentes dos cosas a la vez. No solo pensar, sino también amar. Entonces yo solo, si es un rato en el que yo solo pienso, ¿no? Es algo muy noble, como puede ser una reflexión teológica, ¿no? O una reflexión bíblica, un estudio bíblico. No es oración. Mientras yo no esté delante de otro, puesto allí por amor, ¿no? Y pensando en el otro por amor, ¿no? Si de pronto, leyendo el texto bíblico, me surgen afectos hacia Jesús, y bueno, ese texto me puso en oración. Entonces sí, ¿no? Pero, ¿soy claro en esto? Entonces, ojo con reducir toda la reflexión. Nos cuesta mucho menos la reflexión porque eso está totalmente en nuestras manos hacerlo. Y por eso terminamos en ese huellón, digamos, ¿no? Pero no es eso lo que estamos buscando. Bien, no quiero avanzar más por el tiempo. ¿Es claro esto? Ok. Yo les voy a proponer ahora, les voy a dar en todo caso, si las quieren distribuir y ya con la hojita en la mano, gracias. Hago alguna indicación. Bueno, verán que en la hojita esta, primero tienen un texto para la oración. Yo lo hice imprimir así porque me parecía que, si todos hubieran tenido una Biblia en la mano, yo les hubiera dicho, busquen tal texto. Pero como suponía que no todos iban a traer una Biblia, me parecía que era facilitar la cosa tener hoy ese texto en la hojita. Les voy a proponer ahora un ejercicio que es que recen un poco siguiendo los lineamientos que yo planteé, ¿no? Con este texto. Verán que es un texto breve, son 4 versículos nomás, y yo después pongo un poquitito el cómo. Porque esto me gustaría dejárselos, es algo rudimentario, digamos, pero por lo menos le da una mínima estructura a al cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que hay que descubrir que uno necesita una mínima estructura. Si uno se deja todo librado a la pura espontaneidad, no va a ir muy lejos, ¿no? Uno necesita. ¿Por qué uno necesita una mínima estructura? Porque no es lo mismo entrar en oración que permanecer en oración. Si yo les digo ahora, pónganse en oración, ¿no? Pónganse en oración 2 minutos.
estoy seguro que todos lo van a hacer. Si tienen fe, todos lo van a hacer. Pero yo ahora les voy a pedir 20 minutos. Y si les pidiera 1 hora, que bien podría ser, estuvieran en un retiro, permanezcan 1 hora en oración. Ya no es lo mismo. ¿Cómo se hace? Y uno te necesita una cierta estructura en la que sostener la atención amorosa puesta en Dios, ¿no? Entonces, algún tipo de metodología mínima es necesario tener. Y el que me diga, yo prefiero no tener ningún método, yo lo respeto, pero debo aclararle que eso es un método. Método es una palabra griega que significa camino. Todos necesitamos un camino para orar, ¿no? Entonces, siempre es necesario. Y esta mínima estructura, que es preparación, lectura, oración, no es una improvisación mía. Esto tiene siglos y siglos en la vida de la Iglesia. De alguna manera está en la matriz de la Lectio, y no es Lectio lo que yo propongo, pero esto de comenzar por una preparación, ¿no? Seguir por la lectura y desembocar en la oración, significa que uno tiene que pasar 2 puertas para llegar a donde quiere llegar, ¿no? Que es a permanecer después en la oración, ¿no? Y después, si de pronto, yo pongo ahí el final, si descubro que yo me fui, volver a entrar por el mismo camino que yo hice para entrar antes, ¿no? Les digo, también aquí elegí algunos puntitos básicos, digamos, ¿no? Pensando en ustedes, no hoy, sino mañana, o esta tarde si quieren, pero mañana en sus casas, ¿no? Por eso pongo el lugar. Hay que pensar en un lugar, ¿no? Acá, bueno, están en una iglesia, todas las condiciones son más favorables, ¿no? Acaban de escuchar hablar de la oración, o sea, es todo a favor. Pero cuando uno tiene que hacerlo, primero, conquistar el momento, ¿no? Y es de mucha ayuda crearse un lugar también, ¿no? Si uno piensa que, si uno quiere perseverar en esto todos los días, a lo largo de la vida, es muy útil crearse un lugar. Yo me acuerdo, yo viví un tiempo en Irlanda en donde daba una mano en una parroquia, pero no vivía en la parroquia. La parroquia tenía una casa ahí a 200 metros donde yo vivía, pero no había capilla, no había. A mí me ayuda mucho tener un oratorio. No había. Bueno, yo me inventé un rinconcito donde, cuando yo iba a ese rinconcito, ya era para mí como una invitación a ponerme en oración, ¿no? Y era muy sencillo. Tenía un par de imágenes que a mí me resultaban significativas, con un velón que yo encendía, y era una especie de altarcito, digamos, ¿no? Que, bueno, eso ya me condicionaba positivamente, ¿no? Ya me preparaba, o sea, los elementos exteriores ayudan a disponerse interiormente, ¿no? Entonces, en la medida en que les sirva, prepararse un lugar, hacer una invocación previa, antes de entrar. Puede ser una oración al Espíritu Santo, puede ser una oración a la Virgen como maestra de oración, ¿no? Puede ser. Eso cada cual sabrá, ¿no? Fíjense, yo lo que hoy estoy ofreciéndoles y habitualmente ofrezco también en los talleres, no es una determinada, no es fruto de una determinada escuela de espiritualidad que yo sigo, sino que yo trato de dar el hormigón armado, es decir, aquello sin lo cual no va a sostenerse la oración. Después cada cual verá dónde pone la ventana, qué distribución hace en la casa, qué colores para las cortinas, como eso es un poco, sí, fruto del temperamento de cada uno y de la historia espiritual de cada uno, que es lo que después se da en distintas escuelas de espiritualidad, justamente, ¿no?
Pero cuando uno recorre las distintas escuelas de espiritualidad, hay cosas esenciales que son comunes a todas, ¿no? Que es lo que yo trato de transmitir, ¿no? En lo que yo llamo el hormigón armado, ¿no? Bien, ese hormigón armado, la estructura, justamente es la que yo presento a través de preparación, lectura, oración, ¿no? Entonces, un lugar, una invocación previa, ¿no? Como para caer en la cuenta, ¿no? Que yo por ahí invocar al Espíritu, o ya digo, a través de la Virgen, o ver la postura corporal. Hoy no he tenido tiempo de profundizar en esto, pero es clave también, porque es la postura corporal siempre suma o resta, nunca es indiferente, ¿no? Y tiene que ayudar a la concentración, ¿no? A que cada uno, y eso también depende de cada uno, ¿no? Yo me acuerdo de un concierto que yo había ido siendo seminarista, ¿no? Me habían invitado a un palco del Colón. En el entreacto, ¿no? Encendieron las luces y yo me di cuenta que estaba sentado igual que como yo rezaba. No me lo propuse, pero buscando concentración, yo terminé sentado igual con erguido, con las manos sobre los muslos, igual yo dije, qué notable, ¿no? Bueno, al revés yo diría, bueno, piensen qué postura les ayuda mejor a la concentración, ¿no? Tiene que ser hay que cuidar eso, es clave. Y de ahí ir hacia adentro, ¿no? Silencio y recogimiento interior. No me da más el tiempo para explicar el cómo, ¿no? Pero en esa conquista del silencio, donde uno va despejando los pensamientos que en ese momento nos invaden y nos llevan a distraernos, ¿no? Y que después ya digo, dentro de después de ese trabajo de desalojo, alojaré la palabra de Dios en el corazón, pero no basta con eso, sino que es necesario ponerse en presencia de Dios mediante la fe. Ese ejercicio de atizar las brasas, ¿no? De pensar, ¿no? Plantearse, bueno, frente a quién estoy, ¿no? ¿Qué vengo a hacer frente a quién estoy? Eso es lo que yo digo, ponernos en presencia de Dios mediante la fe. Hecho esto, recién ahí abro la Biblia. Recién ahí hago la lectura. Yo pongo circunscribirse a un pasaje evangélico. No leerse un capítulo y medio, circunscribirse a un pasaje evangélico, que es lo que yo les propongo con este texto, ¿no? Hay que quedarse ahí, porque eso es lo que nos permite profundizar, ¿no? Si yo sigo adelante, el riesgo es que me deslice por la superficie sin profundizar en ningún lado, ¿no? Leerlo despaciosa y cordialmente. No es un diario esto, ¿no? Es ver de a poquito, saboreando cada palabra. Cordialmente quiere decir no solo con la inteligencia, sino también con el corazón, ¿no? Eso es cordialmente, ¿no? Releerlo se ayuda aún más despaciosamente, ¿no? Yo a veces propongo, bueno, no lo lean solo una vez, leanlo 2, 3 veces, pero cada vez más despacio, dejando que la palabra entre por sí sola en el corazón, no al revés, no tratando de violentar algún significado para ver si zafo con algo, ¿no? Que por temor a quedarme sin nada, ¿no? Y a la intemperie. Tranquilo, ¿no? Y atender, a medida que yo voy haciendo la lectura, atender a los lugares más luminosos, ¿no? Pero siempre hay de pronto una actitud de Jesús o una frase o una palabra que tiene otro brillo, ¿no? Que tiene otro relieve dentro del texto, ¿no? Se destaca. Bueno, atender a eso, porque seguramente por ahí es por donde me quiere hablar,
Todo esto lo hemos hecho para pensar en Dios amándolo, o escuchar a Dios amándolo. Hacia ahí vamos, ¿no? Que justamente que la lectura, si cuando uno dice, bueno, ¿para qué ahí yo, una vez leído el texto, digo, ¿para qué lo leí? Para pensar en Jesús amándolo, ¿no? Y volver a entrar, pasando por las instancias previas, cuando descubrimos que nos fuimos, ¿no? Esto es lo que yo les decía recién. Y finalmente pongo perseverar haciéndolo cada día en el horario más adecuado y sostenerlo. Esa es la propuesta que yo les hago para sus casas, ¿no? Y 20 minutos es el piso, no el techo. Si ustedes dicen, pero 20 minutos tengo que cortar, yo justo que... No. Pero no, por lo menos 20 minutos, ¿no? Porque eso es lo que permite profundidad, digamos, ¿no? ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces mi propuesta es ahora, perdón que estoy corriendo los horarios de son 10:22 hasta 45. Les propongo quedarse, si nadie necesita una escala técnica, quedarse ahora hasta 45 en oración, con estas consignas. Después creo que un pequeño break y vienen los grupos, ¿no? Así que, ¿de acuerdo? Ok.